voces que necesite escuchar están en un programa. Están en un programa. A partir de ahora, noticias, info, data, actualidad y todo lo que usted necesita saber. Esto es La Voz Federal, la voz del interior de la República Argentina. Bienvenidos. Estamos acá en un programa más de La Voz Federal, transmitiendo como siempre lo hacemos semana tras semana desde la provincia de Salta, desde la provincia de mi amigo Gustavo Sainz, para recordarles a todos que estamos en vivo por nuevasalta.com.ar o por revista-mediojurídica.com.ar para todo el país, como siempre, semana tras semana. El que les habla, por lo menos por ahora, el dueño del medio, el doctor Aguilera, va a estar con ustedes analizando el país que nos ha dejado Macri y el país que nos está dejando tener Alberto. El editorial de esta semana lo he querido titular. Vamos a hacer primero una presentación del editorial para que quede un poco más correcto. A ver. Esto es el editorial de la semana del doctor Aguilera. Prefiero el vicio, la música y el amor. Los hombres no piensan solamente en dos cosas. Muy bien amigos, estamos acá vuelvo a decirlo, un programa más de La Voz Federal, transmitiendo desde Salta para el país. Como he querido llamar el titular, el editorial esta semana, he querido decirle, perdón, que le guste a quien no le guste, o si alguna duda quedaba, quiénes son los que volvieron para ser mejores, decía Alberto esta semana en un acto con el señor Hugo Moyano, para recordarnos que, según Alberto, ellos volvieron. Lo que yo me preguntaba hace tiempo y veía ya en la misma campaña, en cuanto a la ubicación de los cargos, en cuanto al protagonismo que se le había dado a este partido Frente para la Victoria, acá comandado por Leavi, y la conformación de las listas, ya lo decía yo, con conocimiento de la política, estaba pensado que los primeros de listas sean kirchneristas, nada, no peronistas, sino kirchneristas, o kirchneristas, como le gusta a algunos decir, con la R. Eso me hacía pensar, o dudar por lo menos, en aquel momento, si lo que volvía era el peronismo o era el kirchnerismo. Y en estos primeros 3 meses de Alberto, no me ha quedado al día de hoy ya ninguna duda que los que volvieron para ser mejores no son los peronistas, sino que han sido los kirchneristas. Por eso se han encargado de poner la cámpora de nuevo en lugares prácticamente estratégicos de su visión nacional comunista del país. Yo he sido uno de los pocos que debatía o criticaba también al gobierno de Néstor Kirchner y de Cristina Kirchner durante su gobierno. Y decía que eran montoneros. El dilema es si los montoneros son peronistas o los montoneros son kirchneristas o el kirchnerismo es el montonerismo.
El dilema es si volvió el peronismo de Perón, volvió el peronismo de Carlos Menem o volvió el kirchnerismo. Yo opino, y es mi opinión personal, que lo que ha vuelto es el peronismo, el kirchnerismo, no el peronismo. El kirchnerismo, que me atrevo a decirlo, kirchnerismo de buenos modales, es el kirchnerismo de Alberto. O si se quiere, un comunismo de buenos modales. O si se quiere, un montonerismo de buenos modales. Está claro que una de las principales ideas es no confrontar tanto como lo había hecho el gobierno de Cristina y de Néstor Kirchner. La idea es no confrontar tanto, sí, eso está claro, yo no lo dudo. La idea es simular, lo llamaría yo, una especie de Estado protector. Suena linda la palabra protector porque eso es lo que he querido o veía yo en el actuar de Alberto, al creer que tu padre protector, omnipotente y autoritario te sale a decir que no podés salir a la calle, que no podés salir a trabajar, en teoría para cuidarte la salud. Un Estado protector que se tira por la borda las garantías constitucionales, los derechos adquiridos y la Constitución en sí, los tratados internacionales. Se lo tira por la borda para difundir un falso discurso de protección social, por supuesto, justificado hoy por hoy con la pandemia por el coronavirus. O como le gusta decir al grupo Clarinete a Nación, el COVID-19. Suena muy bonito, muy, como dicen los jóvenes, cheto, ¿no? Suena muy cheto. Bueno, el virus, coronavirus, es un virus inventado por vaya a saber quién. Y el tiempo dirá quién ha sido el perverso social que ha inventado este virus. Si ha sido el propio China o ha sido Estados Unidos el que ha inventado este virus o ha sido otro país. Pero no es lo que venimos a hablar ahora. Venimos a hablar de ahora del comunismo de buenos modales o si se quiere el montonerismo de buenos modales. El comunismo pensaba un Estado omnipresente, omnieconómico. Y yo lo decía en las redes sociales, y no lo digo ahora, lo decía de la primera semana de esta medida de restricción de salir y de circular, que esto iba a ser como consecuencia la quiebra de muchas empresas y de muchas pymes y de muchos trabajadores, obreros y de muchos profesionales. Me decían que yo era un exagerado o quizás también un loco. Bueno, ya entramos con la segunda quincena de esta supuesta cuarentena. Vuelvo a decir de una guerra que por ahora no existe. Una guerra ante una pandemia que acá en la Argentina no existe, por lo menos por ahora. Salvo que los italianos, los norteamericanos nos manden enfermos, o se sigue autorizando la importación de enfermos y de virus. Con el hecho de haber cerrado las fronteras permitía que no haya más ingreso de gente
portadora de este virus. Ahora, el autorizar la importación o el traer enfermos tiene su doble riesgo, que sometes al riesgo tu sociedad sin tener por qué haberlo hecho. Ahora lo que yo voy es la forma, ¿no? Y yo lo decía también en redes sociales que la forma es un estado donde solamente pueden comer los empleados de la administración pública porque tienen garantizado que el Estado le va a pagar el sueldo. Y los jubilados que también le paga el sueldo el Estado. Por lo menos acá en la Argentina. Y hay 3 cajas, 4 cajas privadas que para mí son un disparate su existencia. Ya lo he dicho yo hace mucho tiempo que todos deberían ser afiliados al ANSES. Todos. Discutiremos las diferentes categorías, ahí sería discutible, pero todos. Yo lo primero que haría es sacar todas las cajas profesionales que hay dando vuelta en el país y a todos los haría afiliados del ANSES. Si tanto que estos que dicen son comunistas, me parecería lo más lógico. Lo más lógico es que todos estén en la misma regla de juego, protegidos o desprotegidos. ¿Qué quiero decir con esto? O todos vivimos del Estado, porque, como quiere esta gente, o nadie vive del Estado, porque o nos salvamos todos o no se salva nadie, dice también Alberto, ¿no? Bueno, en este país que están armando se salvan solamente ellos. ¿Quiénes son ellos? Los empleados de la administración pública y los jubilados dependientes del ANSES. Son los únicos que en este país tienen garantizado el sueldito a fin de mes o a principio de mes. Los demás, que yo les llamo, sí, los héroes de este país, son aquellos que tienen que salir en virtud de la regla de juegos comerciales que hay en este país a tratar de armar una empresa, una pyme, un kiosco o a tratar de ejercer una profesión liberal. Cuando hablo de profesión liberal hablo de arquitectos, abogados, contadores, que no son empleados de la administración pública y se escapan un ratito para ejercer la profesión. Cuando yo hablo de abogados, siempre he dicho de los abogados de verdad, que aquellos que trabajan de su profesión de abogado. Bueno, está claro que en este país los únicos abogados que pueden comer porque tienen título de abogado, no porque sean en ejercicio de abogado, son aquellos que trabajan en la justicia. Porque tienen garantizado de nuevo, como ya lo he dicho, el sueldo del empleado público. Lamentablemente, es las consecuencias de esta cuarentena obligatoria de dudosa constitucionalidad que ha hecho nada más y menos un abogado, llamado Alberto Fernández. Alberto Fernández, que yo ya lo decía, me he tomado el trabajo de buscar el currículum de Alberto Fernández en internet, y es evidentemente lo que yo pensaba. Un abogado que prácticamente no ejerció la profesión, un abogado que fue siempre empleado público. Su currículum dice que inició siendo abogado de la Superintendencia de Seguros, después fue empleado de la Municipalidad de Santa Cruz, después fue empleado de las cámaras de diputados, después fue empleado como funcionario público de Néstor Kirchner, después fue empleado como profesor de la UBA, empleado público también, y ahora es empleado público como presidente de la Nación. La historia de vida de un empleado público. La historia de Cristina no deja de ser la misma, más allá que ejerció un poquito más la profesión con su marido Néstor Kirchner en el estudio de Néstor Kirchner, hasta que su marido fue intendente de Santa Cruz. Yo creo que ese es el problema central de nuestro país. El problema central es que al no haber voces en lo que sería el Congreso de la Nación,
que realmente represente a todos los sectores sociales, sino que hay una casta enquistada, tanto del peronismo, del radicalismo o del PRO, que son, yo lo llamaría poco laburantes, poco trabajadores. Yo no sé si en el Congreso de la Nación tenemos un empresario de verdad, un hombre del campo de verdad. Bueno, ahora dice que lo tenemos De Angeli, otro mentiroso del campo que decía que nunca iba a hacer política y ahora, con la 125 y toda esa historia, y que ahora hace política, que va a cobrar el sueldito de oro como diputado de la Nación. Como verán, hay poca representatividad de trabajadores de verdad. Hay otros que vienen de los gremios, sí, eso es verdad, los hijos de Moyano, Facundo, creo que es diputado de la Nación y otros más. No sé si representan a los ciudadanos de verdad como debería ser la Cámara de Diputados. La Cámara de Senadores representa a los gobiernos de las provincias. Y la verdad es que se han convertido también en una casta de privilegiados con sueldo de oro. Y yo pensaba que tanto como pregonan la igualdad, o en teoría nuestra propia Constitución dice que todos somos iguales, sería muy lógico que así como han condenado al sector privado de este país a no trabajar durante 15 días, iban a ser otros 15 días, un mes entero, que es dividido en 2 meses, hacen prácticamente 2 meses, deberían ellos mismos también no reducirse el sueldo el 20 o el 30%. Deberían no cobrar absolutamente nada durante 2 meses o 3 meses, porque es lo mismo que le han hecho al sector privado, no lo han dejado trabajar durante 2 meses prácticamente. Es decir, los diputados, los senadores, los ministros, los secretarios de ministros no deberían cobrar absolutamente nada durante 2 meses. Y también los empleos públicos, si las reglas de juego son las mismas para todos. Así como el sector privado no ha podido trabajar para ganarse su sueldo, ellos tampoco podrán trabajar o cobrar sueldo durante 2 meses. Sobre todo porque no han brindado funciones algunos, ¿no? Hay otros que sí, los empleos de la salud, los empleos de la fuerza de seguridad han brindado funciones, eso es verdad. Ellos han justificado el cobrarse el sueldo. Los medios hemos seguido trabajando, sí, también es verdad. No han dejado trabajar, no sé si lo han hecho por un falso discurso. Imagínense lo que hubiera pasado en este país si los medios no hubieran informado. Alberto hubiera sacado no 3 decretos de dudosa constitucionalidad, uno violando la libertad de circulación, otro violando la libertad de ingresar al país y otro violando también la propiedad privada. Y a todo punto que se han echado atrás, violar la propiedad privada de las empresas de salud pública privadas. Otro, vuelvo a decir, eso solamente no te da más respuesta, que acá lo que ha vuelto a gobernar este país es el comunismo de buenos modales. ¿Se dan cuenta cómo esta gente no concibe la propiedad privada? ¿Se dan cuenta cómo esta gente cree que por decreto puede violar garantías constitucionales? Bueno, ahí está. ¿Qué hablar de Sergio Massa? Otro empleado público eterno. Abogado también. Creo que se recibió grande ahí. Le hicieron el favor de aprobar las materias que le faltaban para ser abogado. Otro tipo que nunca ejerció la profesión. No sé si estuvo matriculado en algún colegio de abogados de la capital federal o de la provincia o de Tigre, no creo. Un empleado público eterno que cree que todos son empleados públicos y encima tiene el tupé
de hacer patria regalándole 100.000 pesos a los diputados para que supuestamente combatir el coronavirus. ¿Cómo carajo combaten el coronavirus los diputados si ni siquiera han ido a trabajar, siendo que estaban exceptuados porque en teoría son funcionarios públicos por el primer decreto que sacó Alberto? Tampoco lo han hecho. Pero claro, su sueldo de oro, y ahora no sé, creo que han salido diciendo que renuncian a la dieta, no sé. Entonces, fíjense que es todo poco serio. Es un país poco serio. Ya parece un chiste, pero es así. Este es el país de verdad. Esta es la Argentina de verdad. Un tipo que cree que todos viven del sueldito del Estado o tienen garantizado su sueldo a fin de mes. Bueno, veremos porque cada día que pase y toda esta historia continúe con esta guerra, que acá en la Argentina no ha llegado la guerra esa. Está bien que se tomen medidas de seguridad, que se controle la distancia, ahí estamos bien. Pero parar un país económicamente, te la regalo porque vuelvo a decir, o se mueren de hambre o se mueren por el coronavirus, pero uno u otro, porque no van a tener para comer, y claro, para ellos la única solución es salir a dar subsidio, más subsidio, más subsidio, más subsidio, más subsidio. Lamentable es eso. Bueno, yo creo que esa era la idea, invitarlos a reflexionar esta semana del comunismo de buenos modales. Que lamentablemente muchos peronistas creíamos que acá lo que volvía a gobernar era el peronismo, y no es así. Acá lo que volvió es el comunismo kirchnerista, pero ahora un poco más refinado, digamos así, ¿no? Me acuerdo cuando a Cristina la insultaban porque era medio groncha, poco fina, no sé qué historia. Bueno, Alberto un poquito más fino, un poquito más buenos modales, porque es abogado, porque tiene linda oratoria, como Cristina, un poquito más buenos modales. Pero no dejan de ser, y están viendo, por cada medida que toman, por decreto violan garantías constitucionales, por decreto violan la propiedad privada. Bueno, está claro. Yo creo que es poco serio. Bueno, lo voy a dejar con un poco de música y luego de esta introducción vamos a tratar de contactar y seguir analizando la Argentina que nos toca tener con nuestro periodista oficial en Capital Federal. Gracias por estar, ya volvemos. É bom demais. O meu tempero vai, é tão maneiro, vai, é bom demais. O meu tempero vai, não tem como duvidar. Quem prova se amarrar. Não tem como duvidar. Quem prova se amarrar. Coisa linda! Eita, mineirinho danado! Obrigado, Brasil! Obrigado, Berlândia! Eu amo vocês! Que Jesus abençoe vocês! Cada coração aqui presente! Você que está nos assistindo nesse momento, um beijo no seu coração! Tchau! Obrigado! Ei! Oh!
Sigo sin tener reacción ante las cosas que me hacen mal. Sigo sin dejar atrás esta maldita soledad. No busco el mundo perfecto, tan solo un amor sincero. Sigo sin saber qué hacer cuando me miras y me das el sol. Yo no quiero nunca más dejar que se me escape la felicidad. El día que me convenza, podré regalarte una estrella. Enfrentar el mundo por igual, rayo de luz para mi sacrificio. No dejaré mi corazón callar. Frente a un espejo no hay secretos que pueda guardar. Sigo con mi libertad atada a mi corazón. Nunca miro para atrás, prefiero ver por dónde voy. Tus ojos son mi desvelo. Besarte, tocar el cielo. Enfrentar el mundo por igual. Rayo de luz para mi sacrificio. No dejaré mi corazón callar. Frente a un espejo no hay secretos que pueda guardar. Aunque yo tome la distancia, nunca me alejo demasiado. No vaya a ser que un día de estos me quede fuera de tus planes. La noche se vuelve eterna si giras en mi cabeza. Enfrentar el mundo por igual, rayo de luz para mi sacrificio. No dejaré mi corazón callar, porque a tu lado, porque a tu lado. ¿Me escuchás, Gabriel, ahí? ¿Me escuchás? ¿Me escuchás? ¿Sí? Muy bien, vamos. Sí, te escucho. Bueno, volvemos al aire. Listo. Bueno, amigos, volvemos con más de La Voz Federal acá desde la provincia de Salta y ya contactado con nuestro periodista en la capital federal, Gabriel Matera. Hola, Gabriel, ¿cómo estás? Hola Sergio, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas Todo bien acá tardes. desde Buenos Aires, en cuarentena, En cuarentena, gracias a reclusión, aislamiento, no sé, no es cuarentena, es aislamiento social. la prisión preventiva, porque al dictador Alberto se le ocurre cuidarnos de manera muy protectora. Sí. Escúchame, Gabriel, ¿cómo se ve esta tercera semana de cuarentena allá en Capital Federal? Contame, ¿cómo la ves a las calles? Las calles están tranquilas, el acatamiento de las personas en general es bastante alto, es bueno. Hay, bueno, solamente salen a hacer sus actividades sencillas de hacer las compras, con los comercios de cercanía, acá en el barrio, cerca de mi casa, se nota aparte que, bueno, hay algunos comercios que tienen filas como los de alimentos, como puede ser carnicerías, supermercados y verdulerías, y las farmacias también, porque no nos olvidemos que además de esta
euforia por ir a comprar alcohol en gel, sanitizante y demás. Hay muchas personas que tienen que comprar medicación, remedios. La farmacia es un comercio muy recurrido, ¿no? En general, en todo el año. Y esto no es la excepción. Voy a correr un cachito para el plano, ahí está. Sí. Así que, no, en general, como te decía la semana pasada también, en las calles se respeta bastante. De noche casi es que es un pueblo fantasma, Buenos Aires. Es una sensación extraña, porque salvo los transportes, el colectivo, los taxis, el transporte público, no hay movimiento en la calle. Sí hay algo de policía, que están con los patrulleros custodiando y vigilando a ver si hay alguien en las calles. Yo no he visto todavía que hayan parado gente, a mí no me tocó verlo, sí me han contado algunas experiencias, pero no, digamos, sin reportar mayor inconveniente, porque bueno, eran salidas que estaban justificadas. De hecho, como trabajador de prensa, nosotros tenemos un permiso ¿no? para circular porque fuimos declarados como servicio esencial. Eh, y lo que te quería agregar con esto de la cuarentena, el aislamiento, es algo que, bueno, es repercusión en todos los medios el día de hoy, que como no hay nada de qué hablar claramente, bueno, hay que petardear, hay que bombardear un poco. Y creo que es esto de las filas que se ven en los canales, de estas filas en los bancos para las asignaciones, las jubilaciones, básicamente. Creo que es un error no forzado del gobierno, después poco a lo que más o menos se venía haciendo bien con el manejo de la parte, digamos, de clínica o de la salud, y también de la parte de organización. Creo que esto es un error no forzado del gobierno, porque interpreto yo que era esperable que la gente saliera a hacer fila, que iba a ser mucha la gente que iba a salir bueno, a cobrar, ¿no? Los jubilados son un determinado número de la población, y aquellos que tienen un plan o alguna asignación también. Así que hoy se han visto también muchas filas por eso, con el peligro que eso conlleva, ¿no? Porque esto del aislamiento justamente está marcando que no hay que mantener una distancia social de por lo menos 1 metro con otra persona. No hay que generar aglomeraciones ni concurrir a lugares donde haya masividad de personas. Así que eso es lo que se ha llevado el foco de atención hoy. Obviamente le cayeron al gobierno nacional por esta decisión, y no hay nadie que haya salido a responsabilizarse ni del ANSES, ni de los bancos, ni del gobierno nacional. Sí, sí, como vos decías, había que pegarle con algo, ¿no? Con algo, bah, yo le podría En decir, esta sí se merece que le peguen. y no, para mí En con esta sí varias, se merece, pero porque fue un error no forzado, claramente. sí, Uno sí, puede criticar más o menos las otras medidas sobre si el aislamiento está bien, si la cuarentena, si cierra las fronteras, si no trae a la gente o repatria a las personas que están fuera del país. Podemos discutir un montón, es todo discutible. Hoy en Argentina, siempre Argentina somos todos técnicos, somos todos presidentes, eso es así. eso es Pero así. este sí que es un error, insisto, un error no forzado, y me parece que le pifiaron mal con esa decisión. Sí, sí, qué sé yo, bueno, es una cuestión de organizar lo desorganizado, ¿no? En este Mm, país los bancos funcionan mal de hace siglos, no de ahora, ¿no? En este país siempre he dicho que los bancos, vos vas y esperás, qué sé yo, 40 minutos para que pase un número. Viene el amigo del cajero, el primo, el sobrino, viene y pasa, no tiene número, no tiene nada, viene y pasa. Claro, que justamente es eso, ¿no? Donde reside la problemática, la crítica, que era esperable. Y hay que tener en cuenta que los jubilados, que son, digamos, prioritariamente los que tienen que cobrar primero, no porque no lo, digamos, no tenga apuro o no tenga necesidades aquel que cobra un plan social, pero digo, el jubilado, por una cuestión también de disposición, de movilidad, necesita contar con su ingreso de forma urgente. Y justamente el grupo, uno de los grupos más afectados por esta
COVID-19 son los mayores de 60 años o los que tienen una enfermedad crónica, y en el caso de los jubilados pueden reunir las dos. Muy probablemente reúnan las dos condiciones, obviamente, mayores de 60 y muchos de los jubilados tienen problemas de salud crónicos, como puede ser hipertensión, diabetes, Sí, me la que contaban sea. incluso muchos no saben usar el cajero automático, toda esa historia, pero Eso eh, también, eso también, es eso, otro debate. Es como y, que esto abre una puerta para varios debates. y sí, pero encima no quieren usarlo, el cajero automático, quieren seguir usando el cajero persona, algunos son reales. Bueno, la verdad que una eterna historia que la verdad que me tiene un poco cansado. Hablemos de otra cosa, Gabriel. Hablemos de Sí. Moyano. Apareció mi amigo Hugo con toda esta semana haciendo la inauguración de un hospital que dice que lo tenían parado hace 4 años, la inauguración por autorizaciones de habilitaciones del gobierno de la ciudad que no se le hacían. ¿Cómo lo viste a la Sí, vuelta? la clínica Antarctica. Sí, sí. Esa clínica la compraron, la hicieron de cero. ¿Cómo es la historia de esa clínica, Gabriel? No, eso es un sanatorio que hizo que desde cero, eh, Hugo Moyano con el sindicato de camiones, bueno, que es el mayor representante. Hoy ese sindicato lo maneja a su hijo Pablo, pero Hugo fue por muchos años el secretario general. Igualmente sigue cortando ahí la torta, ¿no? Sigue siendo parte importante y es uno de los referentes del gremialismo, del sindicalismo. Ese sanatorio lo terminaron de construir y le faltaba algunas cuestiones de habilitaciones, como bien decías, y nada, en esta emergencia sanitaria lo que hizo fue ofrecer las camas y el espacio de ese centro de salud para, bueno, las necesidades, para aquellos que, dependiendo de la urgencia, de lo que disponga el Ministerio de Salud de Buenos Aires, si hay falta de camas, que es muy probable que suceda, cuando llegue el pico de esta pandemia a la Argentina, el pico de contagios, van a necesitar más lugares. Ahí se te abren varios debates. Uno que lo habíamos tocado hace unos programas atrás, cómo está detonado, cómo está, digamos, desbordado el sistema de salud. Pero por otra parte, que es lo que nos importa hoy, es estos lazos que hay entre, o guiños que hay entre Alberto Fernández y los sindicatos. No te olvides que ya desde las elecciones, desde la campaña presidencial, el año pasado, Alberto siempre tuvo buena relación con Moyano, siempre le tiró centro, siempre fue muy benévolo, digamos, lo tomó como, como lo que dijo ahora, ¿no? Como un modelo a seguir. Fueron las palabras que expresó el presidente de la Nación en esta semana, en esa presentación, donde también estaba Axel Kicillof. Habló de que Moyano es un dirigente modelo, que bueno, y que le cae bien, pero detrás de ese comentario hay como una especie de paraguas de salvaguarda en el cual, bueno, Alberto necesita, para construir su poder, de donde recién asume como presidente, necesita parte del sindicalismo. Moyano es una parte. Moyano aparte se opone a los famosos gordos de la CGT. Los gordos pueden ser, por ejemplo, Armando Cavalieri de Comercio, Gerardo Martínez de la UOCRA, que es los trabajadores de la construcción, una importante construcción. Lincheri de Obras Sanitarias, el mismo Héctor Daer, que trabaja con sanidad, con los empleados de la sanidad, que es uno de los secretarios generales de la CGT. Bueno, Alberto lo que hace es tenerlo a Moyano de su lado y a toda la corriente federal de sindicatos, que son otros sindicatos que son amigos, digamos, o que están juntos, entre ellos la bancaria, por esto que te contaba antes de este problema que hubo con el cobro de haberes. Bueno, Sergio Palazzo, que es el secretario general de la bancaria, que es un sindicato muy fuerte, muy importante, porque regula y controla a todos los trabajadores de los bancos del país, ¿no? Imagínate, no es para menos. Así que Alberto lo que hace es, bueno, juntar su tropa y reunir, seguir acumulando poder,
apoyo, porque lo necesita, porque tiene a media CGT en contra, digamos, por ponerlo de alguna manera. Y si todavía no sé si están en contra, está a los 3 meses luna de miel todavía Alberto, pasará este tema del coronavirus que le da un mes más de luna de miel, no sé, porque todavía no arrancó a gobernar, Alberto. Este tema es una prueba, tema del coronavirus, una prueba que, vuelvo a decir, la gran medida ha sido aislar a los argentinos en su casa, más la gran cantidad de movimiento en una estructura médica de salud pública que se ha hecho, que eso sí lo que hay que destacar de los argentinos en sí en cuanto al mundo. No tenemos que salir a armar un sistema de salud pública porque ya lo tenemos hace muchos años, criticable o no, mejorable o no, pero ya lo tenemos hace muchos años y es algo que estaba en funcionamiento, ¿no? Los hospitales estaban, si bien se salió a reactivar un par de hospitales medio abandonados o sin terminar de la era K, pero estaban, ¿no? Los hospitales estaban, los médicos que trabajan en salud pública estaban. Ahora que no veo, ¿no? Esa pandemia, esa terror que se vive en Italia, España y ahora Estados Unidos, pero ojalá esa guerra biológica no llegue nunca a la Argentina, ¿no? Pero por ahora estamos peleando para mí una pandemia que no existe. Hay un video de una médica, de toda esta batería de médicos que salieron a hablar en todos los medios, tuvimos un desfile de médicos, que ha dicho una verdad muy importante, ¿no? Un análisis muy importante, y ha descrito esta pandemia como la pandemia, para ella muy interesante, porque dijo que para ella la pandemia no existe, y si se tiene en cuenta que por problemas similares a estos muere más gente en el mundo, por una simple gripe o por accidente de tránsito, que la cantidad de gente que ha fallecido hasta ahora. Por lo tanto, para ella, por lo menos en Argentina, no existe una pandemia. Lo cual me parece... Hay que esperar, ¿no? También hay que esperar un poco qué va a pasar ahora cuando cambie el clima. Eso le jugó a favor a Argentina, ¿no? Que todavía es verano y hay un clima cálido. Hay que esperar el pico, este famoso pico del que hablan, en el cual llegaría la mayor cantidad de infectados. Cuando empiece el invierno, el frío, cómo se comporta este virus con el frío. Porque en Europa están al revés, están pasando del invierno o de estaciones frías a estaciones cálidas, ¿no? Sí, yo Nosotros creo entramos en que... otoño, en el hemisferio norte están entrando en primavera. Es Exactamente. verdad que acá hay muy pocos muertos, pero hay que esperar también, eso es clave, por eso también se extiende la cuarentena, eh, esos son pasos a seguir que a mí entender, eh, creo que lo que está haciendo el gobierno nacional está bien para tratar de bajarle el efecto al impacto. Que eso es interesante, ¿no? Que un político reconozca que puede pasar algo malo en Argentina ya es como mucho. Después no hay que embelezarse con eso, no hay que enamorarse. Pero digo que en Argentina un político reconozca que puede pasar algo malo y que trate de reducir el conflicto, reducir la can- el mal que pueda generar ese conflicto, es mucho pedir para la calidad de dirigentes que solemos tener. Ahora, con eso no hay que conformarse, obviamente. Sí, sí, salir a cuidar así, a asustar a media Argentina con esta, vuelvo a decir, guerra que todavía no ha llegado. Me hace acordar ahora que estamos festejando, le mando un saludo a todos los veteranos de Malvinas. Ujú.
Los veteranos de Malvinas, existen dos veteranos de Malvinas, ¿no? Para mí el veterano de Malvinas de verdad es aquel que ha ido a la guerra en Malvinas, ha ido, ha combatido, ha matado, le ha dado el riesgo que lo maten, sí, una persona que ha ido a una guerra de verdad. Y después tenés los veteranos de Malvinas que siguen peleando por que le den también, creo que a algunos le han dado, ¿no?, la pensión. El veterano de Malvinas que no fue a la guerra, ¿ah? Lo que se quedaron en continentes, le llaman ellos. Estas son pandemias, podemos decir falsas pandemias. Escucha, Gabriela, ¿ah? Déjame que cierre esta idea también que estaba diciendo. Sí, sí. Ya encontré el video de la médica esta que quiero que lo escuchemos después o escuchen todos. Vuelvo a decir, tenemos dos clases de veteranos de Malvinas, para mí es respetable, para sacarse el sombrero y saludarlo, es al que fue a la guerra, luchó, puso en riesgo su vida y volvió vivo. Bueno, aquel que falleció también termina siendo héroe. Pero tener el que no ha ido a la guerra, el que estuvo en continente, le llaman, que estuvo acá así preparado para ir a la guerra, pero no fue, ¿no es cierto? Uh-huh. Bueno, sí, estuvo en la guarnición, en la reserva. En la reserva, o estuvieron acá todavía en continente, no han peleado con nadie, no han pegado un tiro, nada, ni nadie le tira un tiro, nada. Bueno, ahora estamos en esas condiciones, ¿no? Estamos en una guerra biológica, están aquellos que están en la guerra realmente biológica, como son los que están en Italia, en España y en Estados Unidos ahora, sobre todo los de Italia y España, están en una guerra contra este virus. Bueno, los argentinos estamos en una guerra todavía, estamos, como te digo, en continente, ni siquiera hemos ido a la guerra. Estamos ajustándonos a los pocos infectados que hay. Y ahora, ¿cuántos dicen muertos que hay? 12 ya en la Argentina. ¿De cuántos? ¿Qué número dieron últimamente? No sé. No, muertos ya hay 33, si no me equivoco, 33. Muertos. Bueno, fue el... Esta médica te va a dar el número que escuchemos ahora de cuántos hubieran muerto, por ejemplo, de accidente de tránsito en todas estas 2 semanas que hay de parar el país. Hubieran muerto o mueren en todo el país mucho más gente que lo que murieron en estos 2 semanas y vamos para otras 15 más. O sea que la supuesta pandemia en la Argentina, terror o pánico social, no lo veo, y esta médica muy concisamente también lo dice que no lo ve. Quiero decir una médica porque por ahí me critican que lo digo yo como abogado. Por supuesto no soy médico, mucho menos soy epidemiólogo y tampoco soy un especialista en la medicina. Por eso quiero citarla y quiero que lo veamos todos al video de esta médica que estaba en las redes sociales, no sé si algunos lo vieron. Vamos a ver si podemos capturar la ventana para que... ahí está. A ver si me lo toma. Para que lo vean a esta médica, lo vamos a poner acá arriba para que no choque con vos. Son generadas, para lo cual es necesario primero determinar qué es el coronavirus. Entonces, estamos hablando de una pandemia terrorífica, todo el mundo asustado por el coronavirus, y resulta que el coronavirus, el COVID-19, está en todos lados. Hasta en la vacuna de los perros está el COVID, es un virus como el virus influenza, que además es más allá de enfermedades ligeras, desencadenadas, como vos dijiste, por descenso de inmunidad, por resfríos, etcétera, en general no pasa de allí. ¿Cuándo este coronavirus produce muerte? En inmunodeprimidos, es decir, todo anciano que se vacuna reiteradamente, que tiene muy baja la inmunidad, toda persona que se trata con quimioterapia o con corticoides en forma crónica tiene suprimido su sistema inmunitario, por eso esos fármacos se llaman inmunosupresores, por supuesto son los que se mueren con este y con cualquier otro virus. Entonces, ¿qué pasa con este virus particularmente? Esto que pasa en Asia y en Italia inicialmente no es el virus normal, es un virus modificado genéticamente
Es un ARN modificado, ácido ribonucleico modificado en su estructura. Enseguida vamos a mostrar cómo fue modificado este virus. Se llama SARS, el síndrome de insuficiencia respiratoria severa, o SAE, síndrome de Medio Oriente. Esta es la secuencia del virus. Aquí están las inserciones que le hicieron al virus. Inserción significa que lo insertaron, son injertos en laboratorio. ¿Okay? Y aquí se ven las modificaciones, las 4 inserciones que tiene el nuevo coronavirus 19. Aquí está una inserción, aquí está otra inserción, la que tiene del SARS. Aquí son 1, 2, 3, 4 inserciones y habla de la alineación de múltiples secuencias entre los picos proteínicos del coronavirus y el SARS. Tal cual como dijiste, Claro, son virus modificados. Hay dos, por supuesto. Hay un laboratorio conocido de Wuhan, China, que es el que estaba mencionando este científico, y por supuesto, a la par de él, los grandes laboratorios como Sanofi Pasteur y otros que fabrican vacunas, y en centros de investigación con gran cantidad de bioingenieros que hacen estas modificaciones en Inglaterra y Estados Unidos, ¿verdad? Siempre ha sido así y lo es con mucho más furor en esta etapa del siglo XXI. Entonces surgen dos hipótesis. La primera hipótesis es que en realidad se lo hayan endilgado a China. Hay 2 focos simultáneos de esta pandemia creada con un virus modificado, que no es el coronavirus que tenemos acá, que es inofensivo. ¿No es cierto? Entonces, altamente mutante además. Estos virus obtenidos genéticamente son mutantes terribles, rápidamente. ¿No es cierto? Con lo cual se autolimitan también estas pandemias mucho más rápido. Se autolimitan, no sé si me entendés lo que quiero decir, se autolimitan. Entonces, hay 2 focos, uno es Asia, China, Corea del Norte y Irán. Y por otro lado, simultáneamente con el norte de Italia, el Véneto. El primer ataque es ampliamente justificado para los analistas políticos porque, si recordamos un poquito más atrás, sabemos que China ha desplazado en los mercados absolutamente las multinacionales anglo-norteamericanas, todas, desde la fábrica de fósforos, de papel, General Motors, naves espaciales, teléfonos. Entonces, es un hecho el copamiento de China respecto de los mercados mundiales. Irán, ¿qué pasa con Irán? Irán, perseguido desde la guerra del Golfo. ¿Qué pasa con Irán? Irán es el único país que no tiene deuda externa, Juan Manuel. El único país independiente del mundo. Tan independiente que además tiene energía nuclear con fines bélicos y pacíficos. ¿Qué significa que tenga energía con fines pacíficos, energía nuclear? Que con un poquito de materia puede abastecerse de energía eléctrica durante todo el siglo y el siglo que viene. A todo el resto de los países, con la imposición de Estados Unidos del desarme nuclear, se nos quitó el Instituto Balseiro, la producción de energía nuclear con fines pacíficos, que es la menos contaminante y la más eficiente. Se enajenaron las empresas de electricidad y ahora nosotros perdimos esas empresas, las dimos en parte de los pagos de deuda, las dio Menem, si te acuerdas, y nosotros hoy compramos una energía eléctrica carísima que cada vez está al alcance de menor cantidad de gente, sumiendo en la pobreza todo nuestro país. Así en toda Sudamérica, en toda África, en todo el mundo dominado. Entonces Irán, pobrecito, se autoabastece, el único país que no tomó deuda, por eso es un mal ejemplo, y es la causa de la guerra, la fundamental causa de la guerra de Medio Oriente, que se distrae con el petróleo, pero en realidad hay que neutralizar a Irán, que tiene una posición geopolítica estratégica la más... Bueno, hagamos una pausa ahí porque es contundente. No, sí, esta señora tendría que ser presidente de la nación, o alguien le va a hacer parecer un accidente si sale de la casa. Por lo menos asesora, ¿no? La verdad que han salido, vuelvo a decir, muchos médicos hablando, pero no ha salido esta señora. Esta señora, un poco también hay la falsa pandemia, en todo el video dura 1 hora, Gabriel, es muy contundente lo que dice, porque lo dice hasta con nombre y apellido y conocimiento de política internacional más allá de medicina. Y te está dando la justificación de por qué esta pandemia, por lo menos en Argentina, es, vuelvo a decir,
todavía una expectativa de una guerra que todavía no existe, ¿no? Sería lo mismo que estemos pendientes durante un mes, así todos los medios, cuántos fallecen por accidente de tránsito y generemos la obsesión social, el temor social a los accidentes de tránsito, y cada accidente de tránsito que haya en todo el país lo contemos. Y digamos, hubo 200 casos de accidente de tránsito en todo el país y tenemos 20 muertos, todas las semanas estemos así. Eso por un lado. Y después por el otro lado, la justificación de por qué esta medida biológica o esta medida de guerra, si se quiere, está incluyendo a Irán. Te va a dar eso. Y fíjate ahora en la segunda parte, porque lo vamos a dividir en varias partes, va a dar nombre y apellidos de por qué los focos son, donde se insertó este virus o se puso este virus, son cada uno de los lugares estratégicos que hay en la política mundial de ahora. ¿Te acuerdas que en el último programa hablamos de el mundo que iba a venir un nuevo orden mundial? Sí. Y ese orden mundial nuevo que hablan, también hemos hablado de Rusia y hemos hablado de China y de todos estos temas económicamente, existe. Y ese nuevo orden mundial que es ya no ni siquiera bipolar como era en la época de la ex Unión Soviética, ese nuevo orden mundial es multipolar. Y va a seguir dando los nombres. Escucha la segunda parte para que veas con nombre y apellido cómo esta señora describe la política internacional. Es importante del mundo. Acordate que ya Alejandro Magno quería conquistar Persia, ¿no es cierto? Además de que navega en petróleo. Muy bien. Entonces Irán, para defenderse de este monstruo, ¿qué hace? Se asocia al otro monstruo. De hecho, este general, cuyo nombre me cuesta tanto, pobre que en paz descanse, Soleimani, fue el que hizo las tratativas a lo largo de todo el año pasado, 2019-2018, de alianza comercial y bélica con China. Junto con él, ¿quién se asocia al gigante chino? Corea. ¿No es cierto? Entonces, ese bloque justamente era el bloque comercial enfrentado a las multinacionales anglo-norteamericanas. No digo que sea más bueno, para nada, me parece que China es un espanto, la forma de vida. Yo describo realidades. ¿Y qué ocurrió a fines del año que pasó desapercibido? Si te acuerdas, China da un paso temerario que es una declaración de guerra. Hace el gigante, el Banco Asiático Gigante, el más grande del mundo, ¿y a quién excluye? Solamente a Estados Unidos y a Japón. Es una declaración de guerra totalmente manifiesta, ni siquiera solapada. A los 15 días, un dron, un misil o algo teledirigido mata al general Soleimani, comandante en jefe de todas las tropas iraníes, que era quien personalmente había hecho las negociaciones con China. Con lo cual, Irán queda totalmente bloqueado, Soleimani perplejo, imagínate Irán, que me llamó la atención su silencio, viste que no hubo respuestas. Que es mucho más peligroso. Que lo iban a vengar, hubo toda una movida, que en algún momento lo van a vengar, pero... Muy rápida y muy escueta, yo pensé que iba a haber otras acciones. 15 días después, justamente China se equivoca y baja un avión de pasajeros, ¿te acuerdas? Accidente aéreo terrible. ¿Quién iba en el avión de pasajeros? El comandante de la flota aeroterrestre estadounidense, cosa curiosa. 15 días después aparece esta pandemia en los 3 países asociados, China, Irán y Persia. En el diario La Nación del 25 de febrero, cuando se inicia esta epidemia, esta locura, esta pandemia, aparece el titular en La Nación. La situación en China es grave. Primera plana del diario La Nación. Caen los mercados. Los países toman distancias comerciales del gigante chino. Misión cumplida, diría yo. ¿No es cierto? Inmediatamente todos los que compraban toman distancias comerciales, se enfría ese mercado. Bueno, ¿ves, Gabriel? De nuevo, nombre y apellido. El general Soleimani de Irán es asesinado ¿por quién? Por los patriotas de Estados Unidos, protectores del mundo. Luego Irán asesina
al jefe de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos con la caída de un avión, y luego te dice, 15 días después aparece este virus en China. Todo por ahora muy lógico y racional, no veo nada que esta señora esté inventando, ¿no? Porque está dando nombre y apellido, y a su vez en pantalla está su nombre y apellido. Ujú. Entonces, y se va dando una explicación lógica de por qué apareció este virus en el mundo, para atacar la economía de China, del mundo, y para atacar la alianza estratégica que estaba habiendo entre Irán, un país económicamente independiente del mundo, porque lo dice, no tiene deuda externa, y también armamentísticamente peligroso, y también con armas, con potencia nuclear. Otro discurso también eterno falso de Estados Unidos, ¿no? Nadie puede tener armas nucleares salvo ellos. Nadie puede usar la energía nuclear salvo ellos, de manera pasiva. Y vos fíjate que también lo dijo con nombre y apellido quien vendió o entregó la dirección de nuestro poder nuclear con el Instituto Balseiro y las plantas atómicas en Bariloche y todo, fue Carlos Menem. Entonces, suena muy conciso lo dicho por esta médica. Y bueno, vamos a escuchar una última parte nomás porque es muy largo y ya cerramos la historia del análisis de esta opinión. Obviamente, Dale. hay otros, por supuesto, que acusan a China. Los americanos, vos sabés que ya se cruzaron estas acusaciones. China y Putin acusaron a Estados Unidos por esta infectación con el virus. Y por otro lado, Estados Unidos y otros científicos acusan a China porque en Wuhan se hizo esta experimentación del coronavirus. También, no es descartable esa hipótesis, pero no encajaría por qué también Irán y por qué también Corea, ¿no es cierto? China podría hacerlo. Enseguida me voy a referir a la causa por la cual invadieron el Véneto también. Pero primero vamos a ver cómo China limitó la epidemia. ¿Podemos ver esos videos, señor director? 車都仲未找到幾日添，沉篷車受傷。Okay. Son 1.400 millones de habitantes, ¿no es cierto? Y aparte de eso, bueno, ya lo tenemos con el aborto, con la gente discapacitada, pero ya, con todo, los Down, por supuesto. Tienen una Los política ancianos y los enfermos terminales hacen eutanasia de la mayor crueldad. Los discapacitados con una crueldad terrible, y los presos políticos son los donadores forzosos de órganos. Cuando el occidental que quiere un órgano multimillonario va a China, se interna y se lo dan ahí. Y si no, si tienen que exportar los órganos, llevan los presos políticos hasta un camión, los ejecutan, les sacan los órganos, los rematan ahí y inmediatamente ese camión con circulación. Bueno, Gabriel,
que veo, no tengo ninguna duda que siendo la mentalidad de los chinos tan extremista, que si hubo que matar gente, lo hicieron para terminar con esta pandemia de manera rápida, y los que queden, se salvarán, ¿no? Pero había que exterminar a los portadores de este virus. Eso puede haber pasado o no. Hoy están diciendo también en los medios que China ha mentido en los números de los accidentados, de los muertos por el coronavirus allá. Bueno, hay que ver quién lo dice, porque eso va de la mano con todo esto que explicaba la doctora, ¿no? ¿Quién dice qué? Si son los mismos que pugnan por la democracia mundial, como Estados Unidos, o como bien dice ella, los países angloamericanos, uno también duda un poco de creerle. Es cierto que también, como afirmaba la doctora, los chinos no son santos de devoción de nadie, pero de muchos. No, Pero claro, son extremistas, no te olvides, bueno, los asiáticos, la guerra de Vietnam, cómo se autoinmolaban con tal de combatirlo a Estados Unidos, a los norteamericanos en aquel momento. Son extremistas, son gente que dentro de su filosofía de vida lleva la posibilidad de tomar medidas extremas. Yo la verdad que no sé si China ha mentido los números, 100.000 muertos, 200.000 muertos, 300.000 muertos. Yo lo que tenemos que pensar en cuanto a China es la reflexión de que es un pueblo muy atacado, ¿no? Y sufrido, porque también la bomba atómica y todas estas cosas que pasaron en esas zonas del mundo. Y saben sobrevivir de estas guerras de manera drástica, pero sobreviven, se reconstruyen. Y yo creo que al ver que ahora el virus ya ha llegado a Norteamérica y a Nueva York, van a sufrir este ataque en sus propias casas los norteamericanos. Y he visto también que hay un video que China ya tiene una vacuna experimental de este virus, por eso ha dado la orden de que su sociedad se reactive y que su economía se reactive. Una vacuna experimental, pero eficiente, y experimental porque todavía no ha pasado lo que la Organización Mundial de la Salud exige como protocolos para aprobar una vacuna, es decir, que primero debe ser probada en animales y después recién podrá probarse en humanos, que involucraría como muy rápido un plazo de 6 meses, ¿no? Bueno, hubo que saltar escalones en todo ese protocolo, y ese protocolo seguramente China lo violó con tal de probar una cura a esto. La tranquilidad que tiene China en reactivar su economía, por lo menos a mí me genera por lo menos la duda de que esta gente ya tiene la cura al problema del coronavirus. Pero a su vez también me hace pensar de todo lo que dice esta doctora, es que, y la reflexión de todo esto va a ser, volviendo al nuevo orden mundial, es que ¿quién es el malo de la película, de esta película de terror que ha sido la pandemia por el coronavirus al mundo? ¿Quién es el malo de la película? ¿O China o Estados Unidos? Quizás otro, no lo sé. Pero para construir ese nuevo orden mundial tenemos que saber realmente quién es el malo. Y hay que ver si el mundo quiere ser amigo del malo de la película, o seguir creyéndole al malo de la película el falso discurso que es el protector del mundo, o seguir creyéndole el discurso de que ellos deciden quién puede tener investigaciones biológicas, investigaciones atómicas, quién puede investigar
las soluciones al mundo. Entonces es ahí cuando me hace ruido muchas de las cosas que dice esta doctora. Y bueno, y el video sigue con otras teorías en cuanto a las vacunas que le ponen a los ciudadanos que están... Sí, sí, pero digamos, lo que dice la doctora, bueno, viene a quitar un poco el velo a algunas situaciones que uno siempre las marca, ¿no? Más allá de lo puede parecer a veces como conspiranoico, pero no, la realidad es que no, porque esto está inserto en un tablero mundial donde la política es muy fuerte, donde, bueno, y obviamente los brazos militares de los países, de las potencias, juegan un rol importante, sus desarrollos científicos, tecnológicos también. Lo hablábamos en otros programas anteriores, ya la guerra, el combate no es en un campo de batalla con rifles, con tanques, con aviones, ya no. Ahora la guerra es tecnológica, ahora la guerra será biológica, ahora la guerra es de desarrollo tecnológico. Eh, Te comentaba el gran plan, el gran problema que está teniendo China con Estados Unidos, que es con la red 5G, el desarrollo de la red 5G, que es la próxima red de comunicación, de telecomunicaciones. Las telecomunicaciones son una parte importante de nuestra vida. Sergio, vos usás el celular, llamás, usás el teléfono, la computadora, la radio, no sé, un montón de cosas que van por satélite. Entonces, la televisión, internet, digo, hoy son canales de información, la información es una mercancía, un bien muy preciado. Por eso es a tal punto la guerra a la que llegan, en la cual están peleando China contra Estados Unidos. Y Estados Unidos me parece a mí que está perdiendo porque dejó de ser esa potencia de posguerra de la Segunda Guerra Mundial que durante todo el siglo XX o la mitad del siglo XX, la segunda mitad del siglo XX, dominó el mapa mundial con invasiones, con incursiones para siempre obtener recursos, porque en definitiva todas las guerras eran con la excusa de llevar la democracia, pero en definitiva siempre había un recurso natural o un recurso por el cual apropiarse. La guerra del Golfo era el petróleo, o cuando fue esta cacería de Bin Laden, las Torres Gemelas. Esto no lo digo yo, lo dicen un montón de analistas y la historia lo termina demostrando. Y esto del coronavirus está enmarcado en eso. Lamentablemente hay muertes, hay vidas de personas en el medio. Esa es la miseria humana. ¿Hasta dónde llega, no? Eso es lo que a uno lo conmueve, lo sensibiliza y le duele. Sí, sí, como te digo, la esencia para mí, ¿qué dirá China? Miren, tuvimos muchos muertos. No sé si 100, 200, 300.000, 400.000 o 20 millones, como quieren. Muchos muertos. Y esto no ha sido provocado por nosotros. Y de aquí en más, si vamos a discutir ese nuevo orden mundial, como digo, es discutir quién es el malo de la película. Ya nos tiraron una bomba atómica, nos quitaron o inventaron la guerra, no a los chinos, pero la guerra de Afganistán también la inventaron la guerra contra ¿cómo se llamaba el otro supuesto dictador que habían inventado? Saddam Hussein. Saddam Hussein, sí, sí, sí. Por eso te decía, todo eso está enmarcado siempre en el punto del protagonismo de Estados Unidos como potencia. Eso ya creo que muy muy bruscamente dejó de ser, digamos. Ya no, uno lo nota que no tiene esa potencialidad, esa potencia justamente que tenía hace 50 años o 40 años. Sí, sí, sí. Bueno, yo lo diría, está pataleando. Exactamente. Tratar de seguir siendo potencia. El pataleo ese, una de los ejes, era continuar o dominar el petróleo del mundo. Y cuando ya el dominar el petróleo del mundo, porque son petróleo dependientes, no le fue suficiente, ya están jugando sucio a los que le están afectando su economía en el mundo.
Porque al paso que venía China en unos quizás 20, 30 años, tranquilamente se convertiría en la economía del mundo y ya no estaríamos hablando de comprar dólares, sino de comprar yen, piquín, ¿cómo se llama la moneda? Yuan. Yuan. Bueno. El yen es el de Japón y los yuanes son de China. Bueno, el yuan, estaríamos hablando de intercambiar yuan, ya nos llamaríamos los compradores, vendedores de dólares, y no, che, escúchame, ¿cuánto está el yuan? Estaríamos tratando de conservar como moneda del mundo a los yuan. Es el camino que iba China. No sé si volverán, yo no tengo ninguna duda que son gente que se reconstruye rápido, ¿no? Sabe salir de las adversidades, y la verdad es que me genera admiración el pueblo de China, ¿no? Extremistas o no, algunos dirán, pero para ser una gran potencia hay que ser extremista. Y para ser una gran potencia hay que entender cómo te quieren engañar los que son hoy potencia para que vos nunca seas potencia. No sé si se entiende la logicidad de lo que estoy diciendo. Es una tautología medio jodida, pero es eso. O sea, el que hoy es potencia no quiere que aparezca otra potencia. Entonces te miente. Sí, es que también tiene que ver con la construcción de, acá lo conocemos mucho esa palabra, el relato, ¿no? Si el relato siempre lo arma Estados Unidos con la industria del cine, la industria de la literatura, en fin, con todos sus cañones, siempre ellos van a quedar, por menos que sea como los buenos o los menos malos de la película. Sí. Bueno, eso en cuanto a política internacional. Ahora quiero hacer un último capítulo antes de despedirnos y hablar de federalismo o no. Esta semana fue muy polémico lo que pasó con también el gobernador de Jujuy, Morales, que mandó un colectivo, ¿lo viste? Mandó un colectivo de supuestos inmigrantes, un poco más. Lo mandó un escándalo. Lo mandó a Capital, ¿no? Fíjate, escándalo no, me parece, por lo menos para mí, una medida a respetar de Morales. ¿Sabes por qué, Gabriel? Porque hace muy poco pasó, también en las noticias, que el gobernador de Salta y el gobernador de Jujuy habían comprado muchos respiradores para proteger a su provincia, para garantizar también que haya en la salud pública de cada provincia respiradores. Creo que Salta había comprado como 120, Jujuy como 100. Y resulta que un día por el otro el gobierno comunista de Alberto decidió que ellos iban a acaparar todos los equipos y que ellos iban a decidir cuánto se distribuían a cada provincia. A Salta creo que le dieron 18 y a Jujuy ridículamente le dieron 3. Fíjate cómo esto viola las reglas de mercado, porque la que producía los respiradores era una empresa de Córdoba, privada, en donde las provincias cada una puso su propia plata para comprar los respiradores, tanto Jujuy como Salta. Y resulta que este gobierno que yo le llamo comunismo de buenos modales decidió, como una especie de expropiación encubierta, hacerse o acopiarse o si se quiere secuestrar la producción de esta empresa y decir que ellos iban a decidir quién iba a necesitar o no de respiradores. Ahora, ¿por qué viene la justificación mía y decir que está bien lo que hizo Morales, que para algunos he visto la mayoría lo ha criticado a Morales? ¿Sabe lo que pasa, Gabriel? Acá en el interior del país estamos muy cansados del centralismo. Y vienen muchos gobiernos, como fue el de Macri, que nos mintió con el Plan Belgrano.
nos estafó muy grandemente a los hombres del norte, porque... El gran plan. Sí, tenemos que decir al hombre del norte, porque yo como dueño de medios del norte tengo que ponerme en este momento al apoyo del gobernador de Salta y el gobernador de Jujuy, Santa Cruz, de Jujuy. Porque el federalismo mentiroso que cada campaña presidencial nos vende se ha vuelto a poner en discusión real con estas medidas. También hace una semana venía el gobernador de Salta, el señor Gustavo Sainz, a difundir un video en las redes sociales diciendo que lamentablemente él se tenía que arrastrar para que le manden los reactivos para controlar el coronavirus acá en Salta. Teniendo los laboratorios y teniendo los médicos con capacidad de hacerlo, tenía que arrastrarle para pedirle al gobierno nacional que le mande los reactivos. Le pasaba lo mismo al gobernador de Jujuy. El gobernador de Salta también dijo que en esta descentralización que prometía este ministro de Salud Pública de la Nación, se basaba que Salta, Jujuy y Tucumán iban a tener que mandar para que se le realicen los análisis, ya no al Malbrán, sino que iban a tener que mandar a Córdoba. Fíjate que pasamos del centralismo, si se quiere, porteño, de capital federal, a pasar al centralismo cordobés. Pero seguimos siendo acá, nosotros los norteños, los giles, los tontos o los giles de la política nacional. Seguimos teniendo que arrastrarnos cuando con el poco presupuesto que tenemos podemos comprar legítimamente los respiradores y viene un gobierno comunista de buenos modales y nos expropia la propiedad privada. Entonces, por ahí lo justifico a Morales y digo, ¿sabes qué? ¿Vos te crees que sos bobina, Alberto? Me parece que es lo que pensó Morales, ¿no? Estoy pensando como Morales, ¿no? ¿Vos te crees que sos bobina, Alberto? ¿Vos te crees que sos bobina, ministro de Salud Pública de la Nación? ¿Vos querés centralizar todo en capital, entonces? No, está bien. Mira, tengo 30 sospechados de coronavirus. ¿No me mandás respiradores? No tengo respiradores. No tengo la posibilidad de hacer controles. No tengo los reactivos. No tengo un carajo. Bueno, ¿sabe qué? Saquen un colectivo, vayan, tírenselo todo a Capital Federal. Tírenselo en la puerta de la casa de Alberto o en la puerta de la casa del ministro de Salud Pública de la Nación. Bájalo todo ahí. Para que él, es muy probable, con sus respiradores que lo tiene amontonado ahí en Capital Federal, con los reactivos que lo tiene amontonado ahí en Capital Federal, se haga cargo de cuidar a esa gente y darle de comer. Porque yo no tengo ni un peso, y porque no me dan reactivo, y porque me roban, porque es prácticamente un hurto lo que han hecho con los respiradores ya comprados, pagados y aprobados. Entonces, es una tomada de pelo al interior del país. Una tomada de pelo por este gobierno comunista de buenos modales. Querían expropiar la capacidad de camas de las clínicas privadas. Ya estaba redactado el decreto, redactado estaba, para expropiar las camas de las clínicas privadas. Se echaron para atrás a último minuto. Solo un gobierno comunista se le ocurre expropiar las camas de las clínicas privadas, sostenido por obras sociales privadas. Entonces, vuelvo a decir, o somos un país serio o somos un país bobina. Porque parece que este país, en todo, porque en todo, se ve el bobinaje. Sergio Massa, hablando de compromiso del Congreso de la Nación, lo decía ya en el editorial, y la primera medida que ha tomado Sergio Massa en este país, ni bien inició también el problema del coronavirus, es regalarle a los 100.000 pesos a cada uno de los diputados de la Nación para que supuestamente luchen contra el coronavirus. Entonces, ¿qué carajo va a hacer un diputado nacional contra el coronavirus? ¿Qué carajo va a hacer? Más que no... Son gestos de corrección política para decir estamos comprometidos, dar la imagen de comprometidos con algo, pero la realidad es que
la acción en sí de dar plata no alcanza, no es que la plata no sirve. Sí, la plata se usa, se compran insumos, lo que sea. Pero es lo que también muchas veces hablamos de esto de la imagen de que hay que dar, de los buenos modales, de que todos se pasa algo, entonces todos nos solidarizamos y todos damos como esa imagen de que nos importa y que estamos, a pesar de las diferencias, unidos. Y la realidad es que hay mucha mezquindad y la miseria de la politiquería argentina, como siempre marcás vos, nunca se termina, digamos. Y ahora estas cosas le suenan como lo que vos mencionabas de esta plata que juntaron los diputados o que dieron para que se compren insumos, suena como una limosna en tiempos de guerra, ¿viste? Es como, no te la Pero creo, aunque es me que traigas la plata a la puerta de mi casa. no estamos hablando que los diputados, que ahora un segundo discurso ya más, che, me he hecho macana, es decir, que los diputados se van a renunciar a la dieta, han sacado ahí una circular que ellos ponen a disposición de presidencia su dieta, y los senadores. Pero no, eso no fue el hecho. La primera medida que tomó Sergio Massa fue regalarle a los diputados de la Nación 100.000 pesos a cada uno. Regalarle. A un tipo que ya cobra más de 350.000 pesos al mes, más la dieta, que más los pasajes, más no sé qué historia más, le regalaba 100.000. Vos fijate en lo que hicieron esta gente. Entonces, es poco serio el discurso que a los 2 días viene Alberto Fernández a hablarte de buenos modales, discurso muy bonito, a decirte que ellos son los demócratas del mundo. Por eso es lo que yo le decía a los propios peronistas. ¿Ustedes creen que volvió el peronismo? No. Acá no volvió el peronismo. Volvió el kirchnerismo de buenos modales de Alberto. Y eso es que lo vamos lamentablemente a sufrir a largo plazo. El haber creído que venía un país distinto y mejor. Por supuesto, el país de Macri es indefendible, indefendible. Me parece hasta grotescamente graciosa el intento de hacer de oposición de la gente del PRO. Salir a recomendar la intervención del Estado, a salir a recomendar que hay que emitir, una cosa que voy a decir, hermano, hay que tener cara para mentir tan grotescamente en lo que realmente han hecho. Entonces, congelar los impuestos, la gente, es un disparatado, yo creo que no te has escuchado hace menos de 3 meses, 6 meses atrás. Eso es lo que le juega a favor a este gobierno, ¿no? Que lo de Macri fue tan malo, pero tan malo, que, digamos, eso le juega claramente a favor. Ese manto, ¿viste? Porque lo que hizo de Cambiemos en estos 4 años fue un desastre. Por eso tiene como mucho aire o como algún paraguas de cobertura en determinados temas este gobierno con las decisiones que toma. Sí, tiene un plazo de gracia, una justificación de gracia. Además, ¿no? Eso del plazo de los primeros 100 días, pero al margen de eso, lo otro fue tan malo que esto parece que es mejor y después cuando te pones a hilar fino, no sé si están así. Sí, por eso te digo, veremos qué pasa, no sé, el próximo que hay que hablar es de Kicillof. Kicillof habló también en el acto de Moyano, que sí, que bueno, que venimos para armar el modelo nacional y popular de nuevo, venimos a hacer gobierno de nuevo, venimos... Y vuelvo a decir, Kicillof, continuamente lo que sabe hacer chicanear el neoliberalismo. Yo creo que Kicillof encima es un tipo que tiene su currículum de economista el haber dicho que él era keynesiano. Sí, esa fue su tesis de doctorado. Sí, bueno, pero se ve que de doctorado mal estudiada, porque Keynes es el padre del neoliberalismo en la economía, Gabriel. Y este tipo habla mal del neoliberalismo. Os vuelvo a decir, un economista mal estudiado, ya lo he dicho, Esper y Milei. Y eso significa que no significa que todo lo que diga Esper y Milei sea correcto, en el sentido que sea aplicable a la Argentina, ¿no?
Claro, sí, sí. Una cosa, siempre digo, la teoría económica dice una cosa, pero estamos hablando que la Argentina es un país de busca, que no le gusta trabajar. Mm. ¿Ah? Un país de busca, fíjate. Busca Después, politiquero. después la práctica es otra cosa. Exactamente, busca politiquero, busca empresarios que hacen negocio nomás con el Estado y se visten como grandes corporaciones. Lo veía al dueño de Techin decir, no vamos a despedir a los 200.000 empleados que tenemos. Empleados que que hacen obra pública, digamos, que indirectamente ese sueldo... Viven del Estado. Exactamente, indirectamente básicamente. viven del Estado porque se lo paga la obra pública de la nación. Y el dueño de Techin es el gran empresario del mundo, el representador de todos los empresarios argentinos. Después tenemos exgobernadores que salen diciendo de un día para el otro que son empresarios, no sabe de qué rama, pero ellos salen diciendo que son empresarios, a defender a la industria, a defender al no sé qué historia. Y al final de cuentas el empresario de verdad no tiene ni voz ni voto. Y ahí aparece Moyano a pedir, más garantías laborales, más subsidios, más esto, más lo otro, más lo otro, y listo. Hacemos un país donde nadie puede crear una propia empresa nueva, sostenible, porque es un país para que a algunos les gusta llamar corporaciones, ¿no? Corporaciones son empresas con un gran patrimonio que pueden sostener esta batería insoportable de impuestos que no permite que surjan nuevas empresas. O también la logicidad del sistema corrupto que tiene este país, donde todos son cómplices, como lo estamos viendo en los medios también, ya lo hemos dicho varias veces, pero hay que renovar, es decir, la continua distribución de publicidad oficial a medios que usan testaferros para hacer empresas de medios y se auto-otorgan publicidad oficial millonaria. Discurso de Alberto, también mentido, democratizar la publicidad oficial, un carajo. Ya está Santiago No Cuño. no estaría ocurriendo eso. Santiago Cuño está hablando el propio, ¿cómo se llama el dueño del Destape Web? No me viene Roberto Navarro. Navarro también está diciendo, me engaño. Hasta en C5N lo están criticando. Exacto. Alberto hace tiempo. Periodistas que eran muy críticos del macrismo, acérrimos, y que, si querés, hicieron campaña por Alberto cuando fue justamente la campaña. Fue medio militante. Hay un descontento desde ese lugar, muy importante. Bueno, sigue dándole 60 millones a Clarín, 40 millones a Claro. Nación y 20 millones a Nosotros te bancamos en la trinchera, le dice Navarro, te bancamos en la trinchera, tuvimos 4 años puteando a Macri, le hicimos videitos, programas especiales, investigaciones, acá, allá. Y ahora que estás ahí, vos le seguís girando la misma guita a los tipos que te están bardeando cada 5 minutos, te están puteando, te critican a vos, a tu familia, cómo te vestís, si mirás para arriba, si no respirás, te critican todo. Y vos le seguís girando la misma guita o más, y nosotros, que por menos que sea o más, hicimos un laburo del aguante, de esta cultura del aguante, no nos tirá ni un hueso. Pero es que, ¿sabes lo que pasa? Que para estos comunistas, el empresario, sea de la rama que sea, ¿no? De la rama que sea, estamos hablando de empresario de medio, empresario de la industria, empresario del campo, empresario de lo que sea, para ello es su, ¿cómo le llama? Le dijo Alberto, son unos miserables. Miserable. Vos sos el miserable que quiere ganar más y que se muera de hambre todo el mundo. Para ellos vos sos el miserable. ¿Me entendés? Vos sos el tipo vampiro de la sociedad, que está mal que quiera trabajar para ganar, para construir una gran empresa y para tener muchos empleados. Está mal, para ellos está mal. Vos tenés que ser empleado de la administración pública y ganar 2.50 pesos como ellos quieren pagarte, o el presupuesto le dé para pagarte 2.50 pesos. Para ellos está mal. Salvo que sea la empresa de ellos. O salvo, en esta Argentina, que deje una linda cometa en el escritorio. Claro, también. También. Eso es Argentina de verdad. Esa es la Argentina de verdad.
Bueno, Gabriel, me despido, nos despidamos, son las 7:30 de la tarde. Bueno, me han hecho un programa distinto. La verdad que no quería hablar de números y de la tortosa tema del coronavirus que me tiene harto. No, pero estuvo bueno porque fue tranquilo, de ameno, como siempre, pero digo, hubo más tiempo para el análisis de algunas cosas que otras veces no nos damos porque estamos como más pegados con la información dura, ¿viste? Así que, y el testimonio de esta doctora es muy bueno, recomiendo que lo busquen porque la verdad que es como Te un abre la pequeño mente. análisis de política internacional en todo este lío de coronavirus y demás que permite entender muchas cosas. Sí, sí, está titulado, a ver, ya para que lo puedan buscar, está titulado en, en Facebook, búsquelo en el buscador de Facebook, ponga Médica Clínica sobre el COVID-19, así está titulado. Mm. Debe estar en YouTube, ¿no? Ese video también, sí. Sí, la médica se llama Chinda Brandolino, Mm, qué doctora nombre, ¿no? Chinda Brandolino. Habría que buscarla, googleenla también. Es Argentina, ¿no? Sí, es Sí, Argentina, sí, de sí, acá. es argentina. Sí, esta doctora también tiene un video del aborto, Mm. que también estaba en redes sociales en su momento, que es muy contundente también. La verdad que me ha sorprendido. Me parece que es de Rosario Santa Fe, me parece que es ella. Bueno, Muy contundente. indagaremos más sobre ese Sí, sí, tema sí. Y veremos. Bueno, Gabriel, me despido de vos, un gusto. ¿Ah? Hasta luego, hasta la un semana que gusto, viene. Sergio. Buena semana. Hasta luego. Hasta luego. Chao, chao. Bueno, amigos, yo me despido de ustedes y la verdad que, como siempre le digo, por lo menos para mí es un gusto estar con ustedes. Quiero dedicar este programa, si se quiere, a un amigo que ya no está, que lamentablemente me he enterado en esta semana que se ha ido, un amigo, un compañero de la vida de Tucumán, el doctor Eduardo Romero, que se nos ha ido con un sorpresivo infarto. La verdad que cuesta creerlo, un amigo de mis estudios universitarios y colega también, abogado, y un amigo de la vida, que es un amigo de la vida que te dejan una personalidad distinta, ¿no? Un joven que siempre estaba alegre en la suya, ¿no? En su mundo de los chismes, en su mundo de los rumores, en su mundo sí, en el mundo de los chismes, de tanto de la abogacía, me acuerdo de la universidad, le gustaban mucho los rumores, los chismes. Siempre ha sido compañero de estudio de todos, de muchos contemporáneos, y la verdad que siempre le ha dado una mano a todos. Y la verdad que tenía una pequeña discapacidad, que ahora se me viene hablando la mano, le faltaba un brazo, y supo lucharla toda su vida con un solo brazo. Y llegó a ser abogado, estudió en la universidad pública, que cuesta mucho recibirse de abogado en universidades públicas. No te regalan la materia, salvo que sea el primo, el amigo del de turno, como todo en este país, pero cuesta. Pero, la verdad se nos fue, ahora debe ser 35 años, en un lamentable fallecimiento con un hijo y una esposa, con una familia constituida. La verdad que tengo que despedirme de este amigo, que lamentablemente lo feo que uno muera en esta cuarentena es que ni siquiera te dejan salir para ir al velorio de un amigo. Bueno, yo vivo en Tucumán, yo vivo en Salta, no estoy más en Tucumán, pero me hubiera costado ir desde acá, pero la verdad que la pienso mucho, ¿no? Qué lamentable que se vayan vidas tan jóvenes, gente sana mentalmente, ¿no? Y bueno, un soldado menos en esta vida, y lo único que me hace pensar es
que pensar que hay gente que se hace el gran problema de la vida por problemas mundanos, ¿no? Por problemas menores, ¿no? Y ver a un joven de 35 años con un hijo de 2 años, 2 años y medio, no sé, que se le apagó la luz. Ya son varios. De mis conocidos, por lo menos en mi edad, son 34 personas que se le fue la luz muy jóvenes. Y la verdad que me deja pensando, ¿no? Si tiene sentido el lugar que a uno le toque estar, sabiendo que mañana se te puede apagar la luz. Y teniendo hijos encima. Bueno, amigos, nos vemos. Espero que un programa distinto, un punto de vista distinto de este coronavirus les haya gustado. Nos vemos la semana que viene, si Dios quiere, y esperemos que toda esta historia del coronavirus termine y algún día sepamos quién es el culpable y el malo de la película de esta historia. Hasta la semana que viene. Gracias por estar.